Juan, Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás ayer? Baruch Hashem, muy bien. Raburiel, muchas gracias por la invitación. Estoy más que encantado, maravillado, porque sigo este podcast y este YouTube y para mí es un verdadero placer y honor estar aquí. Lo mismo digo, gracias. Ayer nos conocimos telefónicamente hace unos días atrás por un conocido, por un amigo en común y ayer fue muy gentil, pero vamos a hablar de gentiles, pero fue muy gentil de venir y de participar en este podcast y quería hacerlo rápido porque queremos dedicárselo a Shavuot, o por lo menos a un aspecto que tiene Shavuot, que tiene que ver con la lectura del libro de Ruth. Y la gran pregunta, ¿por qué se lee el libro de Ruth en Shavuot? Eh, es una de las preguntas que vamos a hacernos con Asher. Y también uno de los temas que despierta la lectura del libro de Ruth tiene que ver con Ruth como arquetipo de la conversa, de la primera conversa o de la conversa ideal. Y vamos a hablar hoy entonces del libro de Ruth, de la conversión al judaísmo, de la propia historia personal de Asher y de las comunidades emergentes, de las comunidades constituidas mayoritariamente por Gerim, por conversos en Latinoamérica. Así que es un poquito de introducción para que todos los que están viendo y escuchando digan, sí, me interesa el tema, sigo, no, sigo en otros PLF después. Así que, Asher, antes de empezar con Ruth, siempre nos gusta aquí en Pieles que cada uno de los que viene pueda presentarse y pueda decirnos de dónde viene su Torá, de dónde se origina esta Torá. Así que, Asher, contanos por qué te invité a este podcast a hablar de este tema a ti. Bueno, muchas gracias. De verdad que soy seguidor, así que es como si me invitaran a jugar en River, Oh, siendo hincha de River. Yo no sé de qué equipo de fútbol, muy poco sé de fútbol, pero para que alguien se dimensione lo que estoy sintiendo. Mi nombre es Asher Abarbanel o Gutiérrez. Nací con el apellido Gutiérrez, pero cuando estuve en Israel estudiando en la Yeshiva para Rabanut, fue difícil para muchos israelíes pronunciar mi apellido y recordé a un rabino que me ayudó en mi proceso de acercamiento, de conversión al judaísmo, que fue literalmente como un padre para mí, que ya falleció, y que él era descendiente del famoso rabino Isaac Abarbanel, de los judíos, de los Megorashim, de los expulsados de España, y que vagaron por el mundo, y él particularmente había nacido en Estambul, el rabino Abraham de León Cohen, Zichrono Libraja, y siempre él tenía un proyecto en honor a su ancestro. Y cuando llegué a Israel y vi toda la movida y todo lo que pasaba y que uno podía tomar un apellido hebreo, pensé en él y dije, ¿por qué no honrar lo que me hizo? Y bueno, así adopté este apellido y digamos que en todo lo que tiene que ver de Teudot y demás, hoy en día tengo este apellido de Israel, pero mi apellido de nacimiento es Gutiérrez. Nací en un lugar de Colombia, casi que en el centro de Colombia, un lugar que se llama Barranca Bermeja. Estudié filosofía y estudio hoy en día, estudio una maestría también en historia y en la Universidad Hebraica de México he hecho varios cursos y estoy ahí en trámites para entrar al programa de ciencias judaicas para hacer una maestría en ciencias judaicas y bueno, me desempeño hoy en día como rabino comunitario aquí en Colombia. Bueno, mi pasión es el judaísmo, el estudio de, de la filosofía judía medieval, digámoslo así, y también me apasiona mucho todo lo que tiene que ver con los movimientos por fuera de la esfera o por fuera del mainstream judío, ¿ok? Llámense comunidades emergentes, por varias razones, llámense los caraítas, llámense los samaritanos, llámense los sabetianos, los todavía siguen seguidores de Shabbat Tzvi, por ahí todavía hay en el ambiente, los Dome, y ¿no? Los Dome, sí, ahí en Turquía. los domes de Turquía. Bueno, todas esas son las historias que a mí me apasionan porque llámense los Lemba de África, eh, para ver que hay un mundo judío más allá de lo que Los judíos tradicionalmente en se los cree. márgenes lo podríamos llamar como título Exactamente, del de los libro. judíos, correcto, los judíos en los extramuros del judaísmo,
más allá de lo que se considera, digamos, tradicionalmente como judíos. Eso me apasiona a mí ver todo esto y por eso hace un tiempo atrás, pues, eh, comencé a participar o apoyar con mi tiempo, o sea, donando de mi tiempo para una organización que seguramente durante el podcast vamos a hablar, que se llama Shabé Israel, que ha sido también eh, algo polémica por muchas cosas, pero, pero que hace un trabajo, a mi modo de ver, muy, muy importante porque es reconectar con el pasado judío de comunidades que históricamente podemos rastrear, que tienen orígenes judíos y otras que no. O sea, no es necesario tener un origen judío para ser judíos. Entonces, esa es la base. O sea, el judaísmo no es solamente una definición, digamos, desde el punto de vista genético, sino que todo aquel que acepta, que recibe nuestras leyes, nuestras tradiciones y quiere vivir bajo ellas, es bienvenido. Y una de ellas, y creo que el motivo disparador para esta charla hoy, en la víspera de un nuevo Shavuot, donde recibimos la Torá, es Ruth, ¿no? Y hay Correcto. una frase ahí muy, muy famosa que se la toma como la declaración de fe de Ruth de alguna forma u otra, que le dice a Naomi, Basher telki elech, donde tú vayas, yo voy a ir. Basher talini alini, donde tú duermas, yo dormiré. Ameja y mí, tu Y, pueblo será mi pueblo. Beloai, Eloai, y tu Dios será mi Dios. Basher tamut y amut, y donde tú mueras, yo moriré. Y esto es tomado por la tradición rabínica como el ejemplo de la conversión absoluta y de la fidelidad absoluta. Pero lo interesante, como tú bien sabes, Asher, para compartir con los que están viendo y escuchando, que la Gemara entiende esto en Masejet Yevamot de una forma muy, muy interesante. Entiende que en la conversación entre Naomi y Ruth es también el arquetipo de cómo lidiar con alguien que se quiere convertir al judaísmo. ¿Cuánto tenemos que enseñarle? ¿Qué tenemos que enseñarle? Entonces, por ejemplo, cuando ella dice, Naomi trataba de alguna forma de decirle a Ruth, Ruth, no sé si es muy bueno que te conviertas al judaísmo porque hay como muchas restricciones. Asir lant hum Shabbat. Tenemos un límite que no podemos ir en Shabbat. ¿Y qué responde Ruth? Basher telhi elech. Donde yo vaya, tú vayas, yo iré. Voy a respetar los límites del Shabbat. Asir lan y Jud, pero también se nos prohíben a los judíos muchas restricciones sexuales. Y ella dice, Basher talin y alin, donde tú duermas, yo dormiré. Pero después le dice, Naomi a Ruth, dice, pero no son tan pocas mitzvot, son 613 mitzvot que tenemos que cumplir. Y le dice, ameja a mí, tu pueblo será mi pueblo, tus mandamientos serán también mis mandamientos. Pero tenemos prohibido la idolatría, tenés que dejar de lado todos tus dioses, todas tus creencias anteriores. Y ella le contesta, Beloai, Geloai, tu Dios será mi Dios. Entonces, y ahí vemos que también la propia Gemara nos dice, y después no seguimos diciéndole que tiene que estudiar todas las mitzvot. No es que tiene que aprender todas las mitzvot de entrada y comprometerse a todas las mitzvot de entrada, porque en ese momento cuando ella ya se compromete a que el pueblo de Naomi sea su propio pueblo, que el Dios de Naomi sea su propio Dios, la Gemara dice, utilizamos esto como arquetipo, luego tiene que ir a la Tevilá, luego tiene que ir a la Mikve, a la inmersión ritual, y después cuando sale se le siguen enseñando el resto de los mandamientos. Entonces, quería compartir con todos este pequeño fragmento de la Gemara, porque es muy ejemplificador en varios sentidos. El primero es, una de las preguntas para hacerte, quizás ayer es, ¿tiene que el converso, el que se está convirtiendo, tiene que ya saber todo, practicar todo, comprometerse con todo antes de convertirse? ¿O tiene que saber comprometerse con lo general y luego con lo particular? Y lo otro muy interesante que vos dijiste es que el pueblo judío es un pueblo, pero también una religión. Y seguimos en seguro. ese debate, somos un pueblo. Pero en la respuesta de Naomi, de Ruth a Naomi, están las dos. Amaj y mi, tu pueblo será mi pueblo, Beloai, Geloai, y tu Dios será mi Dios. Entonces, ¿podemos convertirnos al judaísmo sin formar parte del pueblo judío? Interesante. Es una de las grandes preguntas, creo yo, de la actualidad judía. La pregunta, ¿quién es judío? Como usted bien sabe, Rabino Uriel, hoy en día es una de las grandes cuestiones que son de debate dentro de los círculos, no solamente rabínicos,
no solamente los círculos académicos, sino también de la actualidad en el Estado de Israel y de todas las comunidades judías en el mundo. En cualquier lugar del mundo se presenta siempre esa pregunta: ¿quién es judío? ¿Verdad? ¿Cómo, a quién definimos como judío? ¿El judío de madre o por línea materna, por línea paterna? ¿O la famosa ley de Aliyá de Israel, aquel que tiene derecho a recibir la ciudadanía israelí, aquel que tiene hasta un abuelo, sea por línea materna o paterna, para otorgarle los derechos de ser israelí, o aquel que se convirtió? O sea, es una discusión que aún miles de años después aquí estamos, y bueno, y con todas las aristas que tiene el mundo moderno. Pero, pero esencialmente el que se une al pueblo de Israel tiene que entender que compartimos un sistema legal, que compartimos una manera de vivir la vida, que compartimos una filosofía, que compartimos unas concepciones, una moralidad y una ética que nos hace un pueblo especial, y que compartimos una historia común. Eso es esencial. Y bajo esos criterios, pienso que el candidato o la persona que desea unirse al pueblo de Israel, pues tiene que tener claridad sobre ello. Ahora, el asunto de la observancia de los preceptos, el asunto de la vivencia como más adheridos a los cánones de la halajá, a las instituciones rabínicas o menos, pues ya eso depende de a qué tipo de comunidad quiere asistir el candidato, de qué tipo de vida judía quiere vivir la persona que se convierte. Como usted bien sabe, en el mundo judío contemporáneo hay muchos movimientos, desde el judaísmo reconstruccionista o renovado hasta la ultraortodoxia, y cada uno de esos movimientos da respuesta a los que se quieren convertir. Interesantemente, una de las cosas de las personas que se acercan al judaísmo y que lo veo constantemente, y que en un momento yo lo pasé, es querer ser un judío reconocido en todas las instancias. O sea, sí, yo decidí ser judío, quiero ser judío, pero yo quiero que todo el judaísmo mundial, que todas las instituciones y que todas las, de por llamarlo de alguna manera, las corrientes o las expresiones de judaísmo me acepten como judío. Y como sabemos hoy en día, no hay algo así, a no ser que una persona pase por varias conversiones que responden a los cánones y a los criterios de cada movimiento. Como en el caso, yo pasé por varias conversiones al judaísmo, porque quería estudiar o adentrarme o conocer o ser parte de ciertos círculos. Y eso requiere que, bueno, sí, tú eres judío en la esquina, pero en la otra esquina, ¿sabes qué? Eres judío aquí en Belgrano, pero en el 11 no eres judío. Así que si vas al 11 y te quieres contar en el Minyan del Shil, tienes que hacer otra conversión con el Beidín X en tal lugar. ¿De verdad? Sí. Entonces, así pasó muchas veces, y es una gran, no sé si llamarlo problema o una gran situación, pero es algo que vemos también que Ruth arquetípicamente lo hace. Ella quiere unirse en todas las esferas al pueblo judío. No solamente que me voy a unir en lo religioso, no solamente que me voy a unir en las creencias, en las costumbres, en las tradiciones, sino que me voy a unir en toda la extensión de la palabra, como dicen en muchos certificados de conversión. Yehudí lejol davar, todo el sentido de la palabra. Yo soy un judío desde, desde que me levanto, desde que hago mi modéani hasta que me voy a dormir, y quiero vivir mi fe, y quiero vivir, y estoy más que convencido. O sea, no es solamente una cuestión de convicción, sino es una cuestión de mi neshama, de mi esencia es judía, y no lo consigo de otra manera. Antes de ir a tu historia, quiero empezar a escuchar la historia de Asher, de cuál era el nombre de Asher antes era Asher, si es que había otro nombre. Sabemos que antes de Abarbanel era Gutiérrez. ¿Quién era Asher antes de ser Asher? Y que nos cuentes un poquito qué significa Ruth para vos, como Ger, como converso al judaísmo. ¿Qué es Ruth para vos? ¿Qué representa? Mira, siempre que llega Shavuot, yo de por sí que es una de mis fiestas favoritas. Eh, Sé que al final me vas a preguntar algo de lo que me gusta, pero lo adelanto, porque nos recuerda qué es lo que somos. O sea, sí, estuvimos en Pesaj hace algunos meses atrás, y salimos de Egipto, pero no es simplemente ser libres, no es simplemente desatarnos o quitarnos las cadenas, sino qué hacemos con esa libertad. O sea, nosotros tenemos opciones en nuestra vida, siempre tenemos muchas opciones. Y en el mundo contemporáneo, Baruch Hashem,
vivimos en unas sociedades libres, sociedades abiertas, como dirían los filósofos de la escuela austriaca. O sea, somos gente que podemos tomar decisiones y vivir la vida como queramos. Yo era una persona que siempre tuve una inquietud, una inclinación hacia la parte espiritual. Eh, Milité en muchas, no en muchas, en algunas organizaciones religiosas del orden protestante. Eh, de hecho, en la ciudad de Barranquilla, en una de las iglesias más grandes que había en esa ciudad, posteriormente tuve una crisis de fe en el sentido de que me cuestioné muchas cosas de lo que ahí se enseñaban y encontré un movimiento que hoy en día que daba respuesta en ese momento a las preguntas, a las inquietudes que yo tenía, de un movimiento que hoy en día tiene cientos de miles o quizás, no sé, no quiero exagerar, pero sí sé que cientos de miles de seguidores a lo largo y ancho de América Latina y en otras latitudes, que es lo que se llama el mesianismo o el judaísmo mesiánico. eh, o bueno, yo hoy no lo llamaría judaísmo mesiánico, lo llamaría una corriente más del cristianismo, el mesianismo. Y ahí comencé a estudiar con líderes de ese movimiento y encontré respuestas a muchas de mis inquietudes teológicas, filosóficas, pero cuando esas inquietudes siguieron, ya no encontré respuestas. Y entonces comencé a indagar, a investigar. Estoy hablando del año 2005, 2004, eh, hace 20 años atrás, puede ser antes, 2003, y no encontré, y encontré el judaísmo. Encontré el judaísmo en lo que había en ese momento en Internet. No había redes sociales como las que hoy en día conocemos, ni todo esto. No había rabinos que daban este tipo o no había Spotify, podcast o algo así. Encontré el incipiente YouTube, creo que ya existía, o no, el incipiente YouTube, y algunas organizaciones judías ortodoxas, por ejemplo, Chabad, Torah, eh, una yeshiva de Israel que se llama Or Sameach, que tenían listas de correo que enviaban a las personas que se suscribían y les enviaban sobre la parashá, sobre los temas, y comencé a inquietarme y comencé a estudiar y encontraba respuestas en esas listas de correo o en esas páginas de internet de hace 20 años atrás, encontraba respuestas a las preguntas que tenía y me sentía satisfecho y dije, creo que va por aquí, creo que va por aquí. Y en su momento en la ciudad donde yo vivía y donde estoy ahora, que se llama Barranquilla, intenté hablar con el rabino del lugar, del shaliach, del Lubavitch del lugar. Y bueno, que esto de convertirse al judaísmo no era nada fácil y que los rabinos tenían cierta reticencia hacia las personas que no son judías. Hablo en su momento, por muchas razones que después entendí y que hoy en día las entiendo perfectamente. Y bueno, comencé un camino y encontré maestros virtuales, porque todo este boom de judaísmo es por la virtualidad, es por internet. No digamos mentira, no podemos, no es algo. Encontré maestros en la virtualidad en Israel y en otras latitudes que me brindaron una mano, que me tendieron una mano y que me fueron guiando y bueno, aquí estoy después de 20 años de muchos ires y venires. Creo que logré lo que quería. ¿Te convertiste en Israel o en Colombia? Varias conversiones. Varias Colombia, conversiones. varias conversiones en Colombia, en Israel, ¿ok? Con varios Batei Dinim, como te decía, depende de dónde quería, ¿ok? Siempre desde cuando entendí, porque es que el que viene de afuera y no tiene quien le explique, no entiende, por ejemplo, el concepto de que en el judaísmo hay corrientes de pensamiento dentro de la vivencia judía, por ejemplo, reformismo, conservadores, reconstruccionistas, ortodoxos modernos, hasidim, todo esto era un mundo, ¿verdad? Para mí judío era el arquetipo, el prototipo de judío con un bekishe o con un shtreimel o con una kippah y ese era el judío o un sombrero y listo. Pero después que me adentré y vi, y como siempre, eh, vi que era necesario reafirmar lo que yo quería para poder adentrarme en los círculos que quería estudiar y que quería estar. Ujú. Por eso tuve que pasar por varios procesos de conversión al judaísmo. Y estamos hablando de Ruth, de tu propia vivencia personal de conversión, Asher, y también de alguna forma
estamos acercándonos a Shavuot, y en Shavuot todos somos Geirim, ¿no? Porque si Sí, recordemos la propia Gemara y el propio Rambam lo trae en sus alajot en sus leyes de conversión, los requisitos tradicionales de conversión era el Brit Milá, y se dice que Moshe le hizo el Brit Milá a todo el pueblo de Israel una vez que salió de Mitzrayim, porque esos 200 años de esclavitud no se circuncidaron, y que antes de Mahamad Ar-Sinai, cuando el pueblo de Israel se estaba preparando para recibir la Torá, todos pasaron por una mikvah, todos pasaron por una inmersión ritual en agua, y de ahí quedaron esos dos elementos, ¿no es cierto? La inmersión ritual y el Brit Milá, la circuncisión, como los dos grandes elementos de la conversión. Entonces, de alguna forma, todos somos Geirim en Shavuot, ¿no? Y todos tenemos que, en este mundo libre que decías, reafirmar nuestra condición de judíos, aquellos que nacimos de familia, de vientre judío, y aquellos que eligen el judaísmo como forma de vida. Y tu camino ayer es un camino único, pero no sos el único. Y seguro. vos bien decías, hay un boom, ¿no? Vamos a hablar un poco del boom, de la conversión al judaísmo en Latinoamérica, y después quizás en otras comunidades, como bien marcabas antes, que estaban extramuros del judaísmo. Hoy en día, para que la gente que nos está viendo y escuchando, y ya dedicamos un podcast en el pasado, pero ahora quizás dediquemos más incluso a hablar de este fenómeno en muchos lugares, y especialmente en Latinoamérica. Hay pequeñas comunidades judías, llamémoslas tradicionales, ya sea ashkenazí o sefaradí, que llegaron a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX o en las primeras décadas, de un par de miles o cientos de almas, como puede ser en Colombia, como puede ser en Ecuador, como puede ser en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, que ese es vamos a llamarlo el antiguo Israel, para utilizar términos quizás de nuestra historia. Y después hay al margen de esas comunidades otras decenas de comunidades, y quizás nos puedas orientar un poco más en números, en cada uno de estos países, con miles y decenas de miles y hasta cientos de miles de personas que están en esta búsqueda espiritual, que viene la mayoría de ellos de iglesias protestantes, del protestantismo a el mesianismo y del mesianismo al judaísmo sin Jesús, Sí. algunos que ya terminaron ese proceso de conversión, aquellos están acercando, y vos bien dijiste, este proceso sin el Internet no se podría haber dado, porque hasta ese momento el judaísmo era para los judíos. Quizás algo que es como que volvimos a la época de los profetas, o a la época del siglo primero de la era común, donde había muchos romanos que también se sentían atraídos por el judaísmo cuando había Sí, algún se hacían tipo de prosélitos. misionerismo o proselitismo judío, por acción u omisión, pero estaba mucho más abierto y se popularizó, y que sin eso no entendemos el fenómeno de Jesús, para después construir el cristianismo en base a eso. Pero ahora volvimos a un momento donde el judaísmo ya no queda en un Talmud en arameo que nadie puede entender, o solamente en Shabbat, en la familia, sino que no solamente hay libros que cualquiera puede comprar, cualquiera puede abrir YouTube y escucharnos a nosotros e interesarse en cada una de las crisis espirituales o búsquedas espirituales que tienen las personas. Entonces, contanos un poquito, vos siendo parte de aquel mundo, ¿de qué se trata este fenómeno y cómo lo describirías para aquel que lo escucha por primera vez o poco sabe del mismo? Bueno, como los que son oyentes o videntes habituales de PLF saben que lo que voy a decir, pues obviamente es mi opinión personal. Em, hay un, hay, digamos que diversas explicaciones, depende a quién le cuestionemos. Habrá algunos que dicen que, como bien señalabas, es parte de las profecías que al final de la historia, antes de que llegue el Mesías, de que llegue la Geulá, la redención final, va a haber una ola de Teshuvá, va a haber una ola de personas que van a unirse delante de Hashem, como señalan los profetas, unirse al pueblo judío, unirse. Eh, como están profetas. Otros dan unas explicaciones, digamos, más terrenales, más racionales, y es una búsqueda identitaria que pasa, por ejemplo, algo que está pasando y que fue también un boom en América Latina, y es como
España y posteriormente Portugal comenzó a otorgar la ciudadanía a personas que tuvieran un ancestro judío eh, previo a la expulsión de los judíos de España, un hecho que fue hace que fue hace más de 500 años. Entonces, vemos que este hecho repercutió inclusive en la legislación de países europeos. O sea, y no poca gente desea que en América Latina logró conseguir un pasaporte español o portugués, o algunos siguen esos trámites, por tener algún ancestro judío de hace 500, 300, 400 años. Entonces, no es solamente un fenómeno, llamémoslo, que tiene sus raíces en lo espiritual, sino también que hay un fenómeno histórico, hay el resarcir la memoria de esos ancestros que no sabemos hace cuántas generaciones, 20, 30 o más generaciones atrás, tuvieron que abandonar el judaísmo forzados y que hoy sus descendientes puede que lo estén retomando. O sea, lo que en, en el lenguaje rabínico se conoce como Zera Israel, la simiente de Israel. Entonces, hay algo ahí como te digo, esto lleva hoy en día a que países como España y Portugal estén dando, y escuché que Polonia también, Lituania también, no sé si es verdad, algo escuché. Entonces, La competencia es que nací la para competencia es que quedar. nací, pero lo que es que están en algo reconociendo un hecho que es histórico, que hubo una Inquisición y que hubo por parte en ese momento de lo que era el Reino de España, lo que es el Reino de España, y el Estado propició la persecución sistemática de judíos y su ajusticiamiento y toda una serie de crímenes contra el pueblo judío, porque la realidad no se podía llamar de otra manera, y en parte para redimir, resarcir en algo el daño infringido, pues a sus descendientes se le está dando eso. Entonces, mucha gente reclama un ancestro sefaradí en América Latina, y porque es que nuestros apellidos terminan en EZ, yo soy Gutiérrez, y Gutiérrez EZ, o soy Pérez, o soy Martínez, o soy Rodríguez, que son creo que los apellidos más comunes en la gran América Latina, me puedo equivocar, es así, ¿verdad? Que se repiten desde México hasta Argentina, entonces yo tengo un origen sefaradí o soy sefarita, ok, y puede que sí, yo siempre digo a las personas, puede que sí, yo no sé, hay que hacer un estudio genético a toda la gente, pero puede que sí, pero más allá de lo genético, más allá de que tengas un pasaporte portugués o español por tener algún ancestro judío, está la vivencia y la identificación con el judaísmo. O sea, es entender que nosotros vivimos en un mundo, hay una crisis de valores, hay una crisis de lo que es la comunidad, hay una crisis de lo que es eh, el interactuar con los otros, porque hoy en día vivimos insumergidos en las redes sociales y yo lo veo todo el tiempo como líder religioso que soy, como padre de familia que soy, veo que sí, hay una crisis profunda en las sociedades, y el judaísmo, a pesar de que haya gente que no lo cree así dentro del mismo marco judío, brinda respuesta a esa crisis y tiene las herramientas para crear primero un entorno familiar alrededor de la mesa de Shabbat, por ejemplo, alrededor de la mesa de Yom Tov, ahora que viene Shavuot, nos reunimos, compartimos, o a nivel comunitario, y el sentirnos parte de algo más grande que nosotros, es algo que llena el alma, y el ser parte de un pueblo milenario, ¿Y por qué y eso esa... no lo encuentran en... Tengo una pregunta, ¿no? Desde... Sí, sí. ¿Por qué crees que muchos no lo encuentran? ¿Son razones teológicas, la mayoría filosóficas, que llevan a algunos a abandonar el protestantismo o el mesianismo hacia el judaísmo? ¿O son estas cuestiones prácticas? Es qué lindo la mesa de Shabbat, qué lindo esta historia del pueblo. ¿Cómo lo ves en...? Seguro que hay, ¿no? Yesh ve Bueno, yesh, pero... sea allí, ¿cómo? yo veía esas cosas, hay de todo, mira, hay de todo. Yo lo veo de la siguiente. Yo estudié filosofía, eso es mi formación profesional. Y leyendo a Maimónides, a pesar que participaba de estos grupos que te decía, eh, protestantes y después mesiánicos, pero tenía una formación en la filosofía, y me tocó leer a Maimónides, no por recomendación de alguno de mis líderes, sino de mi formación académica. Encontré respuestas a mis cuestiones. En el Morene Bujín, por ejemplo, que es un libro que tiene sus... ¿verdad? Encontré muchas respuestas a cosas que siempre me habían inquietado y siempre me habían atormentado, por decirlo de alguna forma. Y sí, es verdad, hay algo que le podemos llamar romántico, sí, la mesa de Shabbat y lo espiritual y la conexión, pero también hay un hambre, hay un deseo,
amén de que hoy en día los grupos de misticismo judío, los cabalistas y todo esto también tienen una gran responsabilidad porque hay mucho interés por estos en el mundo entero, no solamente en América Latina, sino también en el mundo anglosajón. Eh, pero creo que para, como hablábamos previamente antes de esta entrevista, yo tengo mi tesis, que fue algo que consigné en una tesis de mi trabajo de, como de grado para optar al título del máster en historia que hice. Y es, muchas de estas personas vienen de un trasfondo protestante, como decíamos, pero un trasfondo protestante más que todo pentecostal, que es una de las ramas del movimiento protestante. Ahí se hace mucho hincapié en la lectura literal de la Biblia. ¿Ok? La literalidad bíblica, al 100 no puedo decir al 100%, pero casi que al 100%. ¿Y cómo puedes tú compaginar cuando tú vas a la Biblia o al Antiguo Testamento y comienzas a leer, por ejemplo, que Dios habla a los israelitas y les dice que observen el día de descanso, de reposo, Shabbat, sábado, y nosotros estamos haciendo domingo? Entonces, se supone que nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿en qué momento el día dejó de ser el sábado para pasar al domingo, por ejemplo? No, porque Jesús o porque, está bien, puedes dar muchas respuestas, pero ahí está el texto. En el texto está literal de que es el sábado. O sea, yo puedo traer cualquier tipo de interpretación, por más jalada de los cabellos que sea, pero yo tengo un texto que reiterativamente me dice que es el sábado. El kashrut, cuando yo tengo un texto que me dice en dos oportunidades en la Torah, en Perashá Shmini, en Perashá Re, sobre qué es lo que los animales que se pueden comer, porque hay algo que tenemos que tener en cuenta. A las personas en este tipo de movimientos se les enseña que ellos son el nuevo Israel, que ellos son Israel, y que lo que dice la Biblia o el Tanaj también se cumple para ellos. Entonces, si yo soy el que cumplir lo que la Biblia dice, porque esto otra parte no, porque ser selectivos en la lectura bíblica y decir esto sí, esto no. No, porque aparte, Y digamos, no pueden, llegado el caso de que encuentren en el llamado Nuevo Testamento, en los Evangelios y demás, algún versículo que diga que o las leyes de Shabbat, de Kashrut o de las festividades quedan vetustas, quedan anuladas, pero corregime si no estoy equivocado, hay un versículo famoso que dice de Jesús que no viene a romper la ley, sino a reafirmarla, y que no hay ningún versículo que realmente abolish, que anule las festividades previas. Y sí, por eso, todas son cuestiones de la iglesia y de los padres de la iglesia y demás, posterior. Entonces, para aquel que lee que sus textos de referencia es el Antiguo Testamento, el Tanaj, la Biblia hebrea y el Nuevo Testamento, no encuentra referencia a ese cambio. pero más allá de eso, cuando Jesús es cuestionado por sus discípulos acerca o sea, el judaísmo contemporáneo se basa, como usted bien sabe, el rabino Uriel, en lo farisaico, en los prushim. Cuando Jesús es cuestionado sobre la actitud, el comportamiento de los prushim, él mismo le dice, hagan todo lo que ellos le dicen. Todo lo que ellos lo dicen, hagan. Bueno, el judaísmo, el judaísmo contemporáneo se basa exclusivamente, al menos el que conocemos, el que vimos, en las interpretaciones que dieron los fariseos y sus discípulos que llegaron a nosotros, que compusieron la Mishnah y que después la desarrolló de la discusión del Talmud y hasta llegar hasta nuestros días. Entonces vemos que hay una, bueno, que sí, que no, bueno, eso es a discreción de los padres de la patrística, los padres de la iglesia, o eso a discreción de la interpretación que dio algún pensador, algún teólogo en algún momento. ¿Por qué? ¿Por qué no hacer caso a lo que la Biblia dice literalmente? Porque yo tengo que hacerle caso a una persona que viene a reevaluar Ok, o entonces a tu decirme, lectura es que alguien que viene de un pasado pentecostés sobre la literalidad bíblica y demás encuentra incongruencias en lo sí, que se predica o se hacen y en lo que al texto que le hacen leer hace. Y eso lo lleva a... cuestionar y a preguntarse, ¿y por qué yo no puedo el sábado? ¿Y por qué yo no puedo lo kosher? ¿Y por qué yo no puedo esto? ¿Y qué más hay allá? Además de que para nadie es un secreto la riqueza de las interpretaciones y el desarrollo de los grandes sabios del pueblo de Israel. O sea, por ejemplo, leer desde el punto de vista académico la Torah con Rashi nos arroja una cantidad inimaginable de información sobre el texto hebreo.
que solamente sin tener ninguna apetencia, llamémoslo así, por convertirse al judaísmo, vamos a encontrar un texto erudito. Y por poner solamente a Rashi, ni hablar de Maimónides o de los grandes Rishonim que podemos citar aquí, el mismo Nachmanides. O sea, la lista es interminable. Entonces, cuando yo quiero hacer un estudio concienzudo y un estudio profundo, por ejemplo, del Tanaj, ¿a quién me tengo que remitir? A los grandes sabios judíos. Y vamos a encontrar ahí una fuente casi que inagotable de lo que es la espiritualidad. Entonces, tú ves esa lectura y comienzas a indagar y comienzas a ver que muchas cosas que se te enseñaron no van por ahí. Y entonces, ¿qué más hay? Entonces surgen movimientos como el mesianismo, que en realidad en Estados Unidos y en Inglaterra no surgió para nada para los que no eran judíos, sino que era una manera de atraer a gente judía a las iglesias o a los movimientos estos que buscan judíos para Jesús, pero que acá en América Latina mutó, lo llamaría yo así, y no quiero ser desobligante con nadie, hacia las personas de creencias no, o sea, de gente no judía, porque aquí hubo hace 20 años atrás, un poco más, un poco menos, la llegada de este movimiento que verdaderamente causó un terremoto en muchas comunidades, en muchas congregaciones de este trasfondo, porque lo que explicaban y lo que enseñaban era lo que mucha gente quería, sentía en su corazón. Y de ahí el origen, si tú te pones a rastrear, de las comunidades que llaman emergentes, unas comunidades judías, de las que yo tengo, de las que he estudiado y las que tengo registro, la más antigua de todas ellas es la que surgió en Perú, ¿verdad? Los Bene Moshe, en la década de los 60, 70, que surge como esto, una respuesta, un estudio de la Biblia que muestran ellos, pero si la Biblia dice una cosa y nosotros hacemos otra cosa, ¿quién tiene la verdad? Hasta que se dan el encuentro con el judaísmo, llamémoslo el judaísmo normativo, Y ahí ¿ok? Porque hay me da dos preguntas. Te repregunto con dos preguntas. La primera es, ok, hacen todo ese maslul, hacen todo ese trayecto, quieren saber más, quieren ser más congruentes entre lo que leen y lo que viven y lo que se predica, eligen el judaísmo. Dos preguntas. ¿Por qué en tu tesis la mayoría elige el judaísmo ortodoxo? ¿No? Si bien hay muchas comunidades emergentes, hay algunas reformistas, hay una conectada con Yeshiva University, con Modern Orthodox, hay unas cuantas conservadoras en Ecuador, en Colombia. La inmensa mayoría del fenómeno emergente es ortodoxo, si no ultraortodoxo, llegando a Satmar. La primera pregunta es, ¿por qué crees que eligen ese camino dentro de las vertientes judías? La segunda es, ¿y qué pasa cuando llegan al judaísmo y ven que también muchas veces la interpretación rabínica, talmúdica, farisea, en la práctica no es igual al texto bíblico que recuerdan quizás de memoria en español que le enseñaba el pastor cuando eran jóvenes? Porque eso también pueden encontrar una tensión. Entonces, estas dos preguntas tengo para después seguir avanzando. son dos preguntas verdaderamente, yo las llamaría a la yugular, ¿ok? Porque son las grandes preguntas, las grandes cuestiones. En primera instancia, a la primera pregunta de por qué el judaísmo ortodoxo, yo tengo dos teorías. La primera teoría es de que al buscar literalidad y al buscar conexión con lo tradicional, conexión con lo que llamaríamos la esencia del judaísmo, ok, estoy hablando desde la perspectiva de la persona, no puede ser que es así. Está bien, está bien. A la esencia del judaísmo se topan con que los grupos, o el judaísmo, te menciona Sadmer, por ejemplo, el judaísmo ultraortodoxo ofrece ciertos símiles por las estructuras sociales que tiene, muy parecidas, y yo sé que esto puede causar revuelo, pero muy parecidas a las estructuras que hay en estas organizaciones de las cuales se ha salido. ¿Ok? Estructuras jerárquicas, El rebe, el estructuras, pastor. exactamente, estructuras en las cuales se hace un hincapié muy, pero muy, eh, un hincapié muy estricto sobre
la vida en santidad, ¿ok? Las leyes que tenemos de cómo conducirnos, la santidad, el recato, el pudor, ¿ok? Eh, las takanot, o sea, que hay en las comunidades hasídicas, por ejemplo, que no son, también hay el no ir a ciertos tipos, no escuchar cierto tipo de música, no ir a cierto tipo de ¿Eso eventos o a también pasa en cine, iglesias protestantes o evangélicas? 100% no tener Ok. televisión, no ver, no leer, no escuchar ciertas emisoras de radio, no leer cierto tipo de periódicos que contienen cosas inmorales, igual, o sea, es, movimientos pietistas, lo llamarían, o sea, Ok. movimientos que buscan. eh, y bueno, hay esas estructuras, está bien, o sea, hay cierta identificación, ciertos vasos comunicantes, no es algo de punto de vista. Y el otro es que creo que el mundo ortodoxo ha hecho un mejor trabajo de comunicar el judaísmo que lo que han hecho las otras corrientes hablo en español, ¿no? Que lo que han hecho otras corrientes del judaísmo eh, contemporáneo, llámese el movimiento conservador, el movimiento Vos bien nombraste que tu llegada, tu primera llegada tenía que ver con esas primeras páginas de internet y seguro. cadenas de emails, que era de nombraste Isha Torah, Or Sameach o Sí, sí, Chabad, sí, que hasta el día de hoy seguro. uno busca cualquier cosa judía y automáticamente Google te manda el primero y el segundo de Chabad y Isha Torah. Por Sin supuesto, un este es lugar a un dudas, trabajo, mejor comunicación. sí, un trabajo de mejor comunicación y un trabajo de llegar y de, o sea, ellos trataban, me imagino, no me imagino, sé que trataban de llegar a los judíos que estaban asimilados a los judíos, pero no contaban, como decía el gran, no contaban con la astucia de que había muchos no judíos que su mensaje les estaba llegando. Y en una conversión que tuve hace un tiempo atrás, que sé que también estuve invitado aquí, que me pareció, me encantó la charla, que maneja la página de Chabad.com en español, no sé si Eli todavía la están Levi, manejando. estás, Eli. Sí, Eli Levy. Hablábamos de eso, o sea, la cantidad de correos o la cantidad de comentarios que él recibe él como webmaster de personas que no son judías y que quieren y que están interesadas, y él que maneja la página de Chabad.com en español, es increíble, me decía, es una avalancha de cosas, que de todos los lugares del mundo. Entonces, y es verdad, yo lo sé, o sea, yo sé que es una cosa. Entonces, es impresionante la avalancha de personas que hay en una búsqueda en todos los lugares de América Latina, en todos los rincones de América Latina. Okay, y bueno, hay lugares donde hay comunidades judías grandes, fuertes, como Argentina, por supuesto, y como en México, donde pueden dar respuesta a eso. O sea, yo sé hoy en día que hay rabinos dentro de la organización de Chabad que se dedican a ayudar al tema de Benenoach y al tema de candidatos a la conversión en Argentina. Y me parece algo admirable y de verdad extraordinario. Pero la mayoría de lugares en América Latina no hay nadie que se dedique a este tema ni que haga esta labor, más allá de las comunidades emergentes que hay. Entonces, siento que el mundo ortodoxo comunica mejor, llegó, digamos, primero a la carrera, tiene una larga ventaja y además de ello hay muchos valores que las personas latinas compartimos con el mundo ortodoxo, en el sentido de el valor tan preponderante de la familia, por ejemplo. Eh, que es algo que es judío, muy judío, pero que en el mundo ortodoxo te da mayor todavía, eh, se le da muchísimo énfasis, por ejemplo. Eh, Me encantó. Entonces, la primera respuesta sobre por qué de las líneas del judaísmo la elección de la ortodoxia, creo que varias de tus tesis se encuentran con sentido. A mí me gustaría sumar también más que esto que hay como una imagen tradicional en las películas, en la literatura y demás, del judío con barba, con kipá o con capote y demás, y uno cuando quiere buscar algo busca eso, lo auténtico, ¿no? Eh, Otro también es el lineamiento religioso, quizás más, eh,
no diría fundamentalismo fanático o en el sentido, no sé si es positivo del término, pero sí más tradicionalista de lo que viene acostumbrado, donde en el movimiento conservador reformista muchos cambios como la igualdad con la mujer o la aceptación, como bien decías, algo que quizás del machismo patriarcal latinoamericano no esté muy aceptado, de las comunidades gays y demás, no lo entiendo, no como una mujer pueda subir a la Torá y demás, le contrasta con lo que están ya acostumbrados, encuentran en la ortodoxia, la gran mayoría de ellos, un lugar, ¿no? Y también a veces a mí me pasa, yo como rabino, tanto en Argentina como aquí, también recibí muchos de estos que estaban en su camino en la conversión al judaísmo, pero y de alguna forma no los aceptaba para que hagan el ser geirim, convertirse conmigo, porque su ashkafá, su forma de vida y cómo miraban el mundo era ortodoxo. Simplemente que quizás no habían encontrado una comunidad ortodoxa, un rabino que los aceptase. Entonces querían empezar por un rabino conservador y después le dije, no es aquí. Si están acá es porque los valores que yo represento, la forma de hacer Shabbat, la forma de estudiar Torah, la forma de vivir nuestro judaísmo, te sentís involucrado. Si no, respeto tu decisión, pero tienes que encontrar a ese maestro que te lleve al camino que tu corazón desee, ¿no? Ahora quiero llevarte, Asher, a la segunda pregunta. Sí, la segunda pregunta, yo creo que el término clave también es ashkafa, que es la manera como los valores y cómo abordamos el judaísmo. La segunda pregunta, Te escuchamos, Asher, sí, perdón, hubo un entonces corte, dale. el judaísmo es algo que se está re, reevaluando constantemente muchas cosas conforme a la realidad en la que nos encontramos. Ya bien sabemos cuál es el dentro del mundo ortodoxo, hay una adaptabilidad a lo que está pasando y también la interpretación de los textos clásicos. Cuando una persona viene y se encuentra con los textos y ven cómo nuestros rabinos en el Talmud hicieron una interpretación de los textos a veces muy elástica de los textos, la persona dice, bueno, pero ¿cómo se entiende esto? Si la Torah dice una cosa y los rabinos interpretaron otra cosa. Pero yo creo que también en cuando la ventaja, Rav Uriel, es que el judaísmo en su milenaria historia siempre, en cualquier texto, en cualquier postura, hay múltiples opiniones. Y siempre vas a encontrar una que va a encajar o que va a cuadrar con tu ashkafá o que va a cuadrar con los valores que tú quieres o como quieres tú delinear No, pero eso, tu Asher, judaísmo. eso Asher y Uri pueden estar de acuerdo. Pero la pregunta es cómo alguien, cuando uno dice que la palabra de Hashem, ¿sí? Como dice el profeta Irmiau, Jeremías, es como una piedra que destella en piedras en 70 pedazos y cada versículo puede ser interpretado de 70 formas y cada idea de la Torá tiene 70 caras y un panim la Torá, cuando uno viene con esta mentalidad cristiana, fundamentalista, especialmente Pentecostés o Testigo de Jehová u otras de las escuelas, donde la literalidad del texto y la voz de Dios es una. Entonces, muchos de los que atacan el judaísmo dicen, no puede ser que haya 70 voces de Dios o 70 interpretaciones posibles del versículo, es una. Mi pregunta con sinceridad es, ¿cómo hacen esa atamá entre eso que no les cerraba en su pasado cristiano, cuando viven los judíos les gusta todo, pero después ven un texto talmúdico donde hay 3 o 4 formas de entender cómo vivir un pasuk, un versículo? Eso, pero, en realidad también momento de autoridad, hablando con absoluta franqueza, en el sentido de que si nuestros rabinos interpretaron así, si nuestros rabinos entendieron así, es porque, y hay una explicación de por qué lo entendieron así, nos hacemos a esa interpretación. O sea, no hay mucho, puede que haya discusiones académicas o discusiones de algún círculo de algunos de ellos, pero en realidad muchas personas tenemos fe llana, una confianza en cómo que los rabinos eran sabios e interpretaron y además hay algo
histórico. O sea, el judaísmo en su tradición milenaria, si los judíos han hecho esto por miles de años así, no puede ser que esté mal lo que están haciendo. ¿Y por qué esa, y por qué esa fe, y por qué esa fe está en la tradición rabínica y no en el pastor? Que dice, ¿entendés la pregunta? No quiero pinchar porque me parece Sí, sí, sí. una pregunta interesante para entender que ahí es donde creo que va más allá de esas preguntas racionales o filosóficas. Sí. Tiene más que ver con una cuestión realmente Mira, de la Neyamá. de la Neshama, como yo lo veo, es que estamos hablando de sabios que escribieron hace miles de años atrás, de un pueblo que se ha mantenido. Y ya que haces la pregunta, el ver la resiliencia del pueblo judío y cómo ha estado siempre manteniendo sus tradiciones, a pesar de todas las vicisitudes. Hace unos instantes hablábamos de la Inquisición, podemos hablar de los pogroms, de la Shoah, y se ha mantenido. Como yo lo veo, es también entender que de esa parte, de esa interpretación, si no fuera real, hace mucho tiempo hubiera desaparecido, porque también vemos nosotros escuelas de interpretación del judaísmo que desaparecieron en el tiempo, que ya solamente quedan en los textos históricos. Eh, hay un concepto de que Dios dirige la historia y que la manera en que la voluntad divina también se manifiesta a través de la interpretación que hacen los sabios de la Torah oral. Y, y a mí, por ejemplo, todo lo que está escrito en la Torah oral me cierra, ¿ok? Eh, pero algunas personas no, y ahí es donde unas personas comienzan a indagar y a buscar y como te digo, a profundizar en los textos y también cuestionar. También hay Hay gente que muchos. cuestiona y es legítimo. ¿De cuánto estamos hablando en Colombia? ¿De cuántos judíos emergentes, es decir, judíos que no nacieron en familias Mira, judías y se convirtieron? ¿Hay números? es que ¿Hay algo? ahí hay que hacer una salvedad. Podemos hablar de miles de personas, pero muchas de ellas no han pasado por un proceso formal de conversión al judaísmo de ningún movimiento judío, ¿ok? De ningún movimiento judío. Pero que, digamos, su vida, su observancia, su identificación es plena con el pueblo judío. Ahora, si tú me dices cuánta gente hay en un promedio ahora mismo en Colombia de comunidades o de personas que ya pasaron por un proceso de conversión de cualquier línea del judaísmo, yo en las últimas estimaciones eh, calculamos alrededor de unas 3.000 personas, ¿ok? Que pasaron por un proceso de conversión al judaísmo, ¿ok? ¿Y cómo es la relación entre las comunidades tradicionales, las comunidades ashkenazíes, sefaradíes, conservadoras, reformistas, ortodoxas, en Colombia o en otros lugares de Latinoamérica con estas comunidades emergentes? ¿Construyen los judíos emergentes sus Depende. propias comunidades porque por un motivo u otro son rechazados? ¿O es porque se crean en lugares donde no hay comunidades judías tradicionales? Siempre le digo a los rabinos, a veces voy a eventos rabínicos que me invitan, a congresos, a kenes de rabanín, y siempre sale el tema, obviamente, porque es un tema que está, digamos, en el ambiente de lo que está pasando. Si yo le digo a una persona que este Shabbat voy a comer gefilte fish, a un judío en cualquier keila, así se hace Faradí, muy seguramente me va a entender que se sabe de qué va la cosa. Pero muchos de mis comunitarios, de la gente que participa, nunca habían escuchado la palabra gefilte fish, pero te pueden citar todos los órdenes de la Mishnah. Te pueden hablar de qué es el Shulchan Aruch, qué es el Ramá, son los Rishonim, qué son los Haronim, pero no saben lo que es un kipe o no saben lo que es un barenique. ¿A qué voy con esto? La parte religiosa, la parte de la formación religiosa está muy, muy avanzada, pero la parte del judaísmo como tarbut, como cultura, hay muchas deficiencias. Como bien sabes, en América Latina muchas de las Keilot están conformadas como un enclave cultural, también religioso, espiritual,
espiritual seguro, pero donde la cultura judía, ya sea el Yiddishkeit o la cultura judía que trajeron de Siria o de Marruecos, es preponderante, más no la observancia religiosa. Entonces ahí hay cosas que Y hay que ir. ahí es donde creo que el fenómeno de las comunidades emergentes vuelve a poner en la luz esta tensión entre si somos un pueblo, si somos una religión. De seguro no somos una etnia porque hay judíos de todos los colores y razas y etnias, pero en el siglo XIX, a comienzos del siglo XIX, era una de las grandes preguntas. ¿Somos franceses de fe mosaica o Seguro. somos una nación separada al resto de las naciones europeas, por lo cual necesitamos nuestro propio Estado y nunca nos podemos integrar? Y el tema de las comunidades emergentes, realmente eso, vienen con toda esa Torá religiosa, ¿sí? Pero no son parte del pueblo en ese sentido, porque, digamos, una cuestión es, acá siempre todas las comunidades, a lo largo de lo ancho de la historia, los últimos 1800 años de la historia, siempre hubo conversos al judaísmo, Sí, excepto algún que sí, otro caso, bueno, no sé, el caso de los házaros, si existió o no existió y demás, todos se sumaban a una comunidad judía organizada. Y acá en Miquelá también tengo, no sé, 10, 15 Geirim por año. La inmensa mayoría de ellos es la pareja de, ya sea hombre o mujer, para poder casarse en la jupá o alguno de sus hijos, por algún que otro independiente, una pareja que encuentra el judaísmo. Y hay un proceso de integración, creo que muy positivo, porque toman la parte religiosa, espiritual, estudio de Torá, de Talmud, de Halajá conmigo, pero también empiezan a entender rápidamente toda esa parte cultural del judaísmo que pasa por el pueblo y no por la religión. Entonces, mi seguro. gran pregunta es si este proceso no genera a las comunidades tradicionales no saber cómo lidiar con este proceso Sí, o es la cerrar realidad. los ojos. Hay una tensión porque estamos sumando cientos y miles de judíos a la religión judía, pero no necesariamente sí al pueblo judío, si no pueden asociarse a cómo el pueblo judío se consolidó históricamente, porque también pasa mucho, y he escuchado a muchos Geirim que siguen esa línea, que después dan descrédito de aquellos judíos de country que van a Maccabi, que van a Hebraica, que comen gefilte fish y saben tres palabras en Yiddish, y para ellos es el judaísmo. Que no, nosotros somos los que observamos Torah. Y los otros dicen, no, pará, vos acabás de llegar acabás de sumarte al equipo y ya sos más que todos. Entonces, ¿cómo ves vos, estando en el Shetach, estando en el campo, cómo unir de vuelta a la religión y al pueblo? Es el Dora va, hay que esperar una generación más, ¿cómo se tiene que dar? Y sumando otro factor, donde es muy fácil incluir al Minyan cuando somos 10 y sumamos a uno más. Pero ¿qué pasa cuando es 1 contra 9? Porque en muchas comunidades en Colombia, en El Salvador, en Ecuador pasa eso, que los judíos de nacimiento, vamos a decir, son apenas unos cientos, unos pocos miles, y llegan miles, ¿no? Yo puedo. Somos una comunidad de 700 familias, 10 conversiones por año, 10 familias por año, se integran muy fácilmente. Seguro. Sí, Cuando son sí, 10 y vienen 700, ¿qué hacemos? en los grandes epicentros de vida judaica en el continente no hay problemas. Llámese Argentina, llámese Miami, que hay tantos judíos latinos, en la Florida, llámese México. Bueno, en México hay situaciones, pero acá en la No, pero ahí periferia del en mundo judío, México me estás diciendo, México hay decenas de comunidades emergentes totalmente disasociadas de la comunidad tradicional. sí, pero digamos, hay más judaísmo y hay muchos de ellos que logran entrar a Keilot. Lo sé perfectamente, ¿ok? Pero, pero el asunto es la primera parte, lo que decías, lo cultural. O sea, también es fácil aquí lo cultural. Es enseñar a la persona que hay un judaísmo más allá del texto sagrado, más allá de de lo que se vive en la parte ritual o en la parte espiritual. Hay un judaísmo que pasa por el gefilte fish y que pasa por los bareiniques y que pasa por el kipe o por lo demás y que pasa por la cultura. Sí, es verdad. Entonces, transmitirle eso también es ahí que pasa por el Sholem o por el Jamín de Jule. Transmitirle eso. Por ejemplo, cuando yo llegué a trabajar acá, a Colombia, cuando yo llegué, volví de Israel a trabajar,
Yo no empecé a trabajar en una comunidad emergente, yo empecé a trabajar en una comunidad ashkenazí, ¿ok? De judíos que venían de Polonia y me involucré y trabajé con ellos y estuve. Y después pasé a trabajar ahora sí a una comunidad emergente. Y una de las primeras cosas que quise hacer con ellos fue brindarles una experiencia de Shabbat tradicional, con la comida tradicional y un Pesach tradicional, para que también haya eso, o sea, haya ese conocimiento de las otras facetas, llamémoslo así, del judaísmo. Y sí, en muchos lugares las comunidades son muy pequeñas y hay muchas necesidades, inclusive de gente, de personas que asistan a los servicios religiosos. Y pienso que lo que tú decías ahorita me parece muy acertado. Hay que esperar que las cosas se decanten en una generación. En muchos lugares, los Gerim vienen a ayudar a que la vida judía se rebustezca y florezca en ese lugar. Que, por ejemplo, en Pero hay que, Portugal, me cuentan, saltando de continente, en Portugal, donde la mayoría de antiquísimas comunidades judías, o incluso en ciertos lugares en España, fueron retomadas por Geirim. así es. Y en muchos lugares vienen a renovar. Hay casos, por ejemplo, de sinagogas en Ciudad de México que habían sido prácticamente iban a cerrar porque quedaron en lugares donde los judíos vivieron hace 50, 60, 70 años y hubo un proceso de migración hacia otros lugares más con mejores comodidades, ¿verdad? Y esas comunidades históricas, esas comunidades de judíos que vinieron de Lituania o de Polonia o de Hungría, se iban a cerrar porque no había ya gente que viviera cerca o gente que recorriera grandes distancias para ir a rezar allá al shul donde rezó su abuelito o su bisabuelo. Y pero había gente que quería conservar ese lugar abierto, que seguía viviendo ahí. ¿Y qué hacemos? Los Querín ayudaron a que ese lugar reviviera, ese lugar volviera a tener al menos vida religiosa y vida de actividades. Entonces, es algo que se puede esperar y que creo que el fenómeno, no me gusta utilizar esa palabra, pero esto que estamos viviendo es muy nuevo. Es algo que, hablando en términos del pueblo judío, como bien sabes, es nada hablando en términos milenarios y que es un fenómeno que hay que darle tiempo al tiempo para ver dónde a dónde nos va a llevar, pero creo con todo mi corazón que es algo muy positivo para el pueblo judío. Es algo que va a traer cosas muy buenas y está trayendo cosas muy buenas al pueblo judío. ¿Cuál crees que son los grandes... es positivo, como decís, desde tu lectura, y yo creo que también, eh, desde mi lugar realmente, creo que por temas demográficos, y yo lo digo públicamente, algunos se asustan, el judaísmo tiene que volver a ganar la cancha, tiene que volver a ganar el terreno, y voy a decir algo que quizás no suene muy bien o no sea muy aceptado, que esta idea que el judaísmo no es proselitista. Yo no estaría tan seguro de que el judaísmo no sea proselitista. Si uno lee los Nevi'im y lee fenómenos de la época de Hazal, hay una idea de ser Orla Goim, hay una idea de tratar de esperar de que aquellos que se sumen sea con sinceridad, una idea de que no sea no obligar, no forzar, no salir, pero sí hay una idea de expandir el judaísmo. Y creo que hay una necesidad demográfica. Los judíos no podemos seguir siendo el 0,2% de la sociedad y ser 15 millones. Es cierto que Dios no nos eligió por ser muchos, pero hay una necesidad demográfica del pueblo judío en un mundo donde crece. Y yo creo que ahí, individualmente, creo que los Geirim, si hay un proceso consciente de las comunidades judías, de lo que está sucediendo, que creo que la mayoría todavía no lo dimensionó, sí esto puede traer una gran ayuda para crecer como pueblo y como nación si hay una buena integración. Esta es mi Pero lectura. No sé. más, pero más allá de eso, Raburiel, nosotros vimos fenómenos, ahí sí quiero utilizar esa palabra, de las famosas tribus perdidas, por ejemplo, de Etiopía, que regresaron al seno del pueblo judío y que hicieron aliyah, ¿verdad? También dentro de lo que nos enseñan nuestros profetas y lo que está escrito previo a la era mesiánica, va a haber un regreso del Zera Israel, de la simiente de Israel. Muchas de estas personas seguro que son parte de esa simiente de Israel y se sienten identificados. Y más eso, y además eso, hay un amor genuino por el pueblo judío. Hay una admiración
admiración por el pueblo judío, que evidentemente pues, lleva a la conversión. Uno no puede convertirse si no admira al pueblo judío. Ya lo vemos con lo que usted empezó, con la frase icónica de Ruth. O sea, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde tú vayas viviré. O sea, hay una admiración y un reconocimiento. Y eso, y también, y no es proselitismo porque yo no creo que ningún rabino haya ido a buscar hasta la fecha a nadie, porque a mí me cerraron la puerta cientos, no cientos, pero sí algunas decenas de veces, y no he visto el primer rabino de ningún movimiento yendo a buscar a nadie, pero sí he visto a cientos, tal vez miles de personas buscando a un rabino que les ayude. O sea, no hay que hacer ningún trabajo. Yo creo que sentado usted en su oficina, tomarse un mate, un café, ya tiene gente que está tocando la puerta y que está ¿Y deseosa. cómo hacemos? Me gusta pinchar. ¿Cómo hacemos ayer con esas alajot, el tema de que en la época del rey David, en la época del rey Shlomo, ¿no? Hacíamos conversiones y demás, y ahora vemos que también, ¿no? Hay muchas razones para la conversión al judaísmo, pero también para muchos es una salida de una Latinoamérica pobre y marginal, y hay toda una asociación correcta o incorrecta de los judíos con la riqueza, de los judíos con el poder, y la posibilidad de emigrar a Israel, donde en la propia Halajá, ¿no? En el propio Talmud, en el propio Halajá se habla de en los tiempos donde nos va bien, ¿no? Como judíos no aceptamos la conversión porque tenemos dudas de cuál es la intención. Quizás después Bediabad se acepta. ¿Hay eso también? ¿Es poco, es marginal? ¿Son casos aislados? ¿Hay que tenerlo en cuenta? Hay de todo, hay de todo, hay de todo. Igual, sí es verdad que estamos en un continente donde hay unas grandes desigualdades y se percibe que el pueblo judío tiene eh, ciertas facilidades o cierto nivel o estatus académico o financiero, pero creo que es la labor de los líderes rabínicos y de los líderes comunitarios también hacer ese trabajo de ver quién sí y quién no, como siempre ha sido. Rahim Malajá nos dice, hay que examinar al candidato, hay que ver si el candidato cuáles son sus intenciones. Entonces, nuestro papel, nuestro rol, y me incluyo ahí porque es parte, es analizar quién es ese candidato, cuál es su trasfondo, qué es lo que está pensando, porque puede venir una persona, Hasbe Shalom, que quiera esto, pero que en realidad sea alguien que, no quiero ni decirlo, pero que sea alguien que se quiera infiltrar dentro de la comunidad judía. Entonces nosotros tenemos que Hubo hacer, varios casos sí, que cada claro tanto que salen a la sí, luz. con malos, con un mal corazón, con malas intenciones. Entonces nosotros tenemos que hacer todo lo pertinente, pero no cerrar la puerta del todo, sino que hay, en la misma alajá que usted menciona, hay toda una serie de filtros para saber si esta persona es un converso genuino o no es un converso genuino. Y igual, aquí quiero tocar toco un tema que es muy polémico, dos temas. Primero, tema número uno, siempre ha habido conversiones al judaísmo y en nuestra América Latina generalmente esas conversiones van para que hay uno de los cónyuges que no es parte del pueblo, parte de la tribu, vamos a adentrarlo para que las futuras generaciones puedan ser parte del pueblo, si es el caso de una mujer, o en el caso de un hombre, también para que haya armonía familiar. Eso de la conversión no es algo que nunca se ha visto, no es una cosa de ahora, sino que ahora, gente que viene de afuera, de un contexto de la periferia absoluta, que viene, eso sí, digamos que es verdad que no es algo que hayamos visto muy frecuentemente. Y número dos, el asunto de la inmigración a Israel. Como he mencionado, yo dono de mi tiempo a una organización y algo se ha cuestionado sobre eso, pero en realidad no todos los judíos tenemos, cuando rezamos, recién pasamos yo en Jerusalén, no miramos a Jerusalén. No todos los judíos tenemos ese anhelo, esa añoranza. Cuando leemos la Biblia, cuando leemos el Tanaj, cuando estudiamos nuestras fuentes, lo decía el famoso Rabbi Yehuda Levi, ¿verdad? Liba Mizrach, mi corazón está, mi cuerpo está aquí en el occidente, más mi corazón está en el oriente. O sea, esa añoranza de la tierra de Israel y de lo que hoy en día es el Estado de Israel es verdad. ¿Y por qué cerrarle la puerta a gente que, vuelvo y reitero, una vez hecho los filtros necesarios, una vez hecho todas las averiguaciones, las indagaciones pertinentes y viendo que es real su deseo, darle la bienvenida y que eso pase porque si así lo tienen a bien hacer aliyah, que a mí me parece algo total y absolutamente coherente con la decisión de ser judío y de unirme al pueblo judío en todos los frentes, y también que mis hijos apoyen al Estado, vayan al ejército, hagan, o sea, es lo que esperamos no es eso lo que esperamos de que se unan todos los sentidos a nuestro pueblo, pues que lo
quieran hacer, me parece a mí algo que genera mis respetos y debe hacer eso. Pero vuelvo y reitero, habiendo hecho todos los filtros, habiendo analizado, habiendo hecho el trabajo por parte de los rabinos, los líderes comunitarios, de ver quién es cada uno y ver cuál es su proceso y qué es en realidad lo que quiere. Vamos a empezar a cerrar, ya va, viene el famoso ping pong de preguntas y respuestas para el final, Asher, pero quería que cierres con algo que empezaste, que tiraste, que abriste una ventana al principio de que te interesaba el fenómeno de los judíos extramuros, ¿no? Sí. Eh, y hablamos por sobre todo de uno de estos fenómenos que tiene que ver con las comunidades emergentes, comunidades paralelas, comunidades de conversos en Latinoamérica. Contanos un poco de las otras y por qué te interesa ese fenómeno del judaísmo no oficial, llamémoslo, si te parece. Mira, hace algunos años atrás aquí vino uno de los grandes héroes para mí del moderno Estado de Israel, Dani Limor, que fue uno de los que ayudó a todo el fenómeno, a toda la aliyá, perdón, de los judíos etíopes. Y que, conversando con él, ya era lo que surgía, es ver que el judaísmo es más allá de lo que nos contaron, ver de que hay un pueblo judío más allá de lo que nosotros establecimos, más allá de los ashkenazí, de los sefaradí. Hay un gran pueblo judío allá afuera y seguramente Raburiel sabe que hace algunos años atrás hubo varios medios israelíes, un estudio que sacó el mismo Ministerio de la Diáspora, en Israel hay un Ministerio de la Diáspora, eh, donde ellos calculaban, hicieron un estudio donde ellos calculaban que las personas que están en o sea, cercanos al pueblo judío o que ellos se autoperciben como judíos o israelitas, eran 60 millones. Sea, y yo creo que es un cálculo conservador, pero, pero es interesante porque siempre nos rasgamos las vestiduras, el pueblo judío está en una crisis, el pueblo judío demográfica, somos muy pequeños, lo que mencionábamos ahorita, pero yo veo un gran pueblo judío y pienso que hay que iniciar una conversación con esas otras personas porque ellos se identifican como judíos, qué es lo que ellos tienen, qué es lo que ellos quieren, qué es lo que pueden ellos aportar a nosotros, enriquecer el judaísmo. O sea, uno de nuestros grandes sabios de nuestra historia, todos los sabios que hemos tenido, pero que dejó registrado sus viajes fue el rabino Benjamín de Tudela. Ujú. Y todo eso de descubrir esas comunidades que nadie había escuchado y que nadie conocía, y de ir de un lugar a otro y ver cómo eran los judíos en Roma, y estamos hablando de la Edad Media, ¿no? Y cómo eran los judíos, por ejemplo, en Samarcanda, y cómo eran los judíos en Alepo, en Halab, en la Edad Media, y las diferencias que habían, y de pronto, y es que hay judíos allá en, en, en Halab, por ejemplo, podría decir un judío que vivía en España, en Córdoba, o bueno, que había redes comerciales, como bien sabemos, pero cómo eran las vidas comunitarias, porque de ahí podemos aprender mucho para nosotros. El judaísmo siempre ha sido una creencia muy rica y eso a mí siempre me genera admiración, un pueblo resiliente, un pueblo que se sobrepone a todos y que ha estado en todos los ires y venires de la historia, ha presenciado todos los imperios de la historia y eso de ver también el judaísmo en África, por ejemplo, o el judaísmo en el lejano oriente, ¿qué fue? O sea, porque fue literal eso que dice la Torá y que leímos hace poco en Bejucotay, que nos iba a arrojar a los cuatro confines de la tierra y en efecto pasó y ver. Es interesante desde el punto de vista sociológico, antropológico, pero también espiritual, de cómo este pueblo ha estado en todas las civilizaciones y en todos los grandes fenómenos de la historia, ha estado y sobrevive. Y es más de lo que nos contaron, y es más de lo que nos cuentan los libros de texto, digamos, canónicos o que se estudian hoy en día en las universidades. Bueno, hay una frase ahí en la Gemara que decía que Dios no nos extendió entre las naciones del mundo, sino para recolectar Obedecer. o conversos, ¿no? Entonces, sí, eso también habla de esto que nunca va a quedar claro, ¿sí? ¿Qué somos como Sí, judíos? Porque no somos una etnia, un pueblo, vemos que hay una tensión que uno puede vivir una vida religiosa judía sin ser necesariamente parte del pueblo, pero ya lo vemos en la propia en la propia Ruth, como dijimos, ¿no? Amej a mí, tu pueblo será mi pueblo, Veloai, Jeloai, tiene que haber y tu Dios era mi Dios, tiene que haber una combinación entre lo espiritual, lo religioso y el pueblo para que sea fructífero, ¿no? Para que sea fructífero y que no haya tensión entre los diferentes Israel, ¿no? Y cuál es el legítimo, sino que todos estamos en la misma, cada uno, ¿no? Y quizás
Ahora estamos grabando en Erev Shabbat, para Erev Shabbat, y esta semana leemos en Parashat Bamidbar, ¿no? Que cada uno estaba Ish al Diglo, ¿no? Cada hombre estaba bajo su estandarte, bajo su bandera, y había 12 banderas, cada uno con su color, cada uno con su insignia, cada uno con quizás hasta su ideología, su camino, su forma, su Pero tradición, y algo, y perdón que te pero la interrumpa, Torá estaba en el centro. algo que dijo un rabino en el año 5782 en su comentario a la parashá que está en YouTube, se llama el rabino Uriel Romano, que lo leí, lo escuché anoche, los invito. La Torah fue entregada en el desierto, ¿verdad? Y el desierto de Midbar, Bamidbar no es de nadie. La Torah es de todo el que se acerca. Y la Torah es un legado espiritual para todo aquel que dice, Naaseh Benishma. Y así es. Entonces, eso en la misma parashá y en la misma historia de Ruth vemos que todos se pueden acercar. Hay un procedimiento, pero todos se pueden acercar. Maravilloso, ayer. Cerramos con el ping-pong, ¿te parece? Rápido, rápido. Adelante, adelante, por favor. Hag, festividad preferida. Shavuot, Personaje de la Torah que más te inspira. de la Torah, el personaje que siempre he visto, Pinjas. Wow. Esa todavía nadie la había elegido, me parece. Ya después para otro episodio vemos por qué la Canaút. Em, del Tanaj, de la Biblia hebrea, una historia que te llegue al alma. Todo el Tanaj, bueno, hay muchas, porque en realidad leyendo el Tanaj es que llegué a esto, entre muchas cosas, pero creo que me sobrecoge la historia de David Amelech, cómo él se convierte en rey de Israel y todas las pruebas que tuvo en su vida. Una mitzvah, que sea tu mitzvah. Una mitzvah que gracias a Dios puedo practicar todos los días y de la que más se repite, una de las que más se repite, amarás al converso. Yafé. Amarás al otro, al extranjero, porque fue extranjero fuiste en la tierra de Egipto. ¿Y algún momento de la historia judía que te gustaría viajar y pasar un Shabbatón? El Rambam, Maimónides, conocer al Neksher, al águila de Israel, una persona que el judaísmo antes y después de él no es igual. Y la última con la que suelo terminar, pero creo que es muy relevante especialmente para ti, Asher, es ¿y cuál es el mensaje del judaísmo para el mundo, para el no judío, para la humanidad? Yo creo que para la humanidad, en este momento, Elu Baelu Libre Elohim Haim. O sea, cuando estamos en una discusión, cuando estamos hablando, cuando estamos en unas situaciones que pareciera que no hay salida o que pareciera que son irreconciliables los puntos, a veces nosotros cuando estudiamos los textos sagrados y también en la vida vemos que todos tienen algo de verdad. Hay que escuchar, hay que darse cuenta que el interlocutor tiene cosas muy valiosas para preguntar. Y por ejemplo, eso de la Canaút, ahora quiero decir algo. En algún momento de mi vida fui muy canay y fui desobediente. Traduzcamos para el mundo. Ah, Canaut, ese celo divino, no sé, la celosía, no sí, sé cómo se dice. porque lo hay, porque como te decía, al querer entrar en ciertos círculos, uno se llena de muchas cosas. E inclusive fue muy desobediente con movimientos dentro del judaísmo contemporáneo, como el movimiento conservador y el movimiento, porque uno recibe muchas cosas como una esponja. Pero con los años uno va decantando y se va dando cuenta lo que te decía. Elu va elu. Hay cosas que son admirables Estas y y que son muy aquellas son las palabras del Dios las viviente. de Dios, bien, que son muy respetables, que son muy valiosas y trabajos de grandes personajes dentro de cada movimiento que aportan mucho al pueblo judío y que tienen una mirada, y no es porque esté aquí, pero hay que decirlo, como el rabino romano, una mirada, una óptica diferente de lo que significa o de lo que significa ser judío y de explorar y de ver más allá lo que está pasando. Porque este tema, por ejemplo, yo creo que es uno de los grandes temas, no sé si usted lo comparte, que de la actualidad judaica de lo que está pasando en América Latina es algo que no hemos visto en la historia del pueblo judío y que no podemos simplemente cerrar los ojos y mirar para otro lado y seguir encerrados en el country o seguir encerrados en las macabiadas o seguir pensando sino que, bueno, ¿y esta gente qué? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Porque a la hora de la verdad, y ahora sí lo puedo decir, nosotros somos el pueblo judío y tenemos mucha gente ahí tocando la puerta. ¿Qué hacemos? No podemos decir, váyanse para otro lado
bueno, y también está el famoso Midrash. Había, así como hay Ruth, hay Orpá. ¿Ok? Sí. Entonces, no, vete y vuélvete y no es con nosotros. Y de ¿Qué Orpá no hacer? salen cosas buenas, ¿no? Según el Eh, Midrash, de Orpá ahí sale vamos. Goliat. Exactamente. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacer con una realidad que es avasallante y que está presente en todos los países de América Latina? No es un fenómeno ni de Colombia, ni de Ecuador, ni de Venezuela. Es un fenómeno que lo hay en todos los países de América Latina, en todos. Pero como decía aquí, en este mismo encuentro, en Argentina o en lugares donde hay grandes keilot, se puede trabajar como usted lo hace, pero hay lugares donde son miles o cientos y la Keilah son 50, 60 personas y tienen 200 o 300 esperando entrar. Sí, es algo, pero hay que darle una respuesta a eso. Hay que dar una respuesta. Y bueno, Vidame y Ameinu en nuestros días veremos cómo responde la comunidad y cómo se da el proceso. Asher, de corazón, gracias por sumarte aquí, a todos los que están viendo y escuchando, si nos escuchan en la víspera de Shavuot, Hag Sameach, y que todos podamos recibir la Torah y ser Kulanu Mamlechet Geirim, todos una congregación de conversos que volvemos a elegir la Torah día a día como el pueblo de Israel en Mamad Har Sinai. Muchas gracias, Raburiel, y aquí estoy a las órdenes y para mí ha sido muy emocionante y también muy edificante esta conversación que hemos tenido y bueno, estoy a la orden y Besrat Hashem que todo esto que está pasando nos acerque cada vez más a la redención de la humanidad. Amén. Nos vemos todos en un próximo episodio. Chau, chau.